Amén. Yo te voy a invitar que te pongas en pie y que podamos leer lo que corresponde el día de hoy a nuestra enseñanza. Recordarles que estamos en nuestra serie de Primera de Juan. Estamos enseñando Primera de Juan ya desde hace algunas semanas atrás. Y hoy vamos a enseñar Primera de Juan capítulo 2, versículos del 12 al 14. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 12 al 14. Mi enseñanza yo la he titulado de esta manera: la madurez espiritual de los hijos de Dios. La madurez espiritual de los hijos de Dios. Y yo quiero que ustedes vean algo. En el primer versículo, en el versículo 12, Juan nos va a recordar quiénes somos en Cristo. Ahorita que lo vayamos a leer, quiero que ustedes tengan ya claro cuál es la estructura, el mapa del mensaje, cómo lo vamos a organizar. Y el mensaje está organizado desde el versículo 12, vamos a ver quiénes somos en Cristo. Juan nos afirma, nos trae otra vez una seguridad de quiénes somos en Cristo. Aquí recuerden que la carta está escrita a cristianos, la carta está escrita a la iglesia, ¿verdad? En general. Y la segunda parte, desde el versículo 13, son dos versículos, 13 y 14, vamos a ver cuáles son las etapas del crecimiento de un cristiano. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿quiénes somos en Cristo y cuáles son las etapas del crecimiento del cristiano? Amén. Vamos a leerlo. Dice: les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Ahí está quiénes somos en Cristo y la obra de Cristo. Versículo 13. Les escribo a ustedes, padres. Aquí no está hablando de padres físicos, papá, hijo y hermanos, o de familia, sino de madurez espiritual, de etapas de madurez espiritual. Y dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, los jóvenes en la fe, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, los bebés espirituales, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, les habla dos veces a los padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Y le vuelve a hablar a los jóvenes: les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿Oramos? Cierre sus ojos donde están y vamos a orar al Señor para que el Señor hable a nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, porque en este primer punto, Señor, nos vas a recordar quiénes somos y no por lo que hacemos. Qué lindo es saber que no somos por lo que hacemos, sino que somos por lo que tú has hecho. No soy por mis talentos. Yo no soy porque predico. Yo no soy porque soy papá, porque soy joven, porque soy niño o bebé. Yo no valgo por mi madurez espiritual. Yo no valgo por eso. Yo no valgo porque si crezco o no crezco. Yo no valgo porque si entiendo más doctrina o no. Yo valgo porque soy tu hijo. Porque tú has dado tu vida por mí. Porque tú me has perdonado. Señor, pero ayúdanos a entender que una vez sepamos esa gran verdad, necesitamos crecer. No podemos quedarnos igual. Necesitamos pasar de niños o de bebés a jóvenes y de jóvenes a padres. Madurar en la fe, Señor. Así que hoy te pido, mi Dios, que tú seas edificando a tu iglesia por medio de tu palabra, pero también te pido por último, que si aquí hay alguien que no te conoce, que si hay alguno de nosotros, Señor, ha venido a este lugar y no te conoce, quiere decir que está perdido, que no hay, Señor, un futuro glorioso para él. Yo quiero y te pido, mi Dios, que tú seas alcanzando a esa persona, alcanzando su alma y que le salves,
que le salves. Y aunque no entienda muchas cosas, que él hoy, desde hoy, sea tu hijo y tú, tu padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar allí donde estás. Juan ha venido enseñando que en Cristo no hay grises. Y esto lo vas a escuchar muchas veces en medio de la carta de Juan. En Cristo no hay grises, no hay pseudo cristianos, no hay un poquito cristianos, no hay de vez en cuando soy cristiano. En esta carta no hay cristianos nominales, no existen cristianos de domingueros, no existen cristianos domingueros. Existen personas que están en las tinieblas y existen personas que están en la luz. La Biblia, y esto lo tengo que enfatizar antes de comenzar nuestro tema, son palabras absolutas, no son palabras relativas. Por eso nosotros tenemos que llegar a la Biblia y decir, Señor, ¿en dónde estoy yo? Y es lo que Juan está hablándonos el día de hoy. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estoy en mi identidad? ¿Soy hijo de Dios? ¿Soy en realidad hijo o no soy hijo? ¿Soy alcanzado por el Señor o no soy alcanzado por el Señor? ¿Soy un bebé espiritual? ¿Hace cuánto soy un bebé espiritual? Porque yo conozco personas que llevan 25 años a la iglesia. Escúchame bien, tú no creces solo por venir a la iglesia. Es decir, tú no puedes determinar que tú eres un adulto espiritualmente o maduro espiritualmente porque tienes 25 años de convertido, que Dios te alcanzó hace 25 años atrás. Yo puedo hablar contigo y hacerte 2, 3 preguntas y darme cuenta que tú eres un bebé espiritual, que tienes pañales espiritualmente hablando. Pero lo hermoso es que ahora Juan no va a categorizar a los hijos de Dios por lo que hacen, sino que lo que quiere hacer primero es decirles, ustedes no valen por lo que hacen, ustedes no valen por la madurez espiritual que ustedes tienen, ustedes valen porque son hijos de Dios. Y eso es hermoso. Porque lo primero que nosotros recibimos, y este es mi primer punto, la seguridad de nuestra identidad como cristianos. Versículo 12. Lo primero que una persona que está en las tinieblas recibe es la paternidad de Dios. Nosotros, recuérdense, pasamos de estar en el camino de tinieblas a pasar al reino de la luz. Y una vez nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, se nos es otorgada una identidad que es hermosa. Y Juan dice 14 veces en esta carta que nosotros somos sus hijos. Yo no sé si tú te has puesto a pensar la profundidad de esa palabra o de esa frase, yo soy hijo de Dios. Yo no sé si tú has masticado esa frase. Yo no sé si tú vives como un hijo de Dios. Pero hoy Juan te quiere recordar, hoy Juan quiere reafirmarte que tú, y le estoy hablando a los cristianos, no importa tu madurez espiritual, tú eres un hijo de Dios. Y lo importante, mi hermano, no es solamente la identidad que Dios nos ha dado, porque un día estábamos vulnerables, un día éramos huérfanos, un día éramos literalmente enemigos de Dios. Quiero que nosotros entendamos eso el día de hoy. Éramos enemigos de Dios. Y cuando Él nos recuerda que somos hijos, tenemos que recordar todas esas cosas. Señor, yo soy tu hijo. Yo antes era tu enemigo, ahora tú me llamas hijo, tu hijo. Pero lo más hermoso no es ni siquiera la identidad que nosotros tenemos, sino el Padre que tenemos. Eso es lo más hermoso que nosotros tenemos. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu padre? Medítalo. Tu padre, y le estoy hablando a los cristianos, tu padre es el creador de los cielos y la tierra. Tu padre no envejece. Ayer en un matrimonio donde estábamos, donde yo por misericordia del Señor pude casarlos, el Señor hablaba a mi vida que le dijera a este matrimonio, a esta pareja,
que aunque ellos se cansaran y se debilitaran, había un Padre en los cielos que su mano poderosa nunca se envejece. Tu papá nunca se pone viejo. Tu Padre espiritual, tu Padre eterno, tu Padre celestial nunca se pone viejo. Entonces, yo no sé si eso a ti te da seguridad, de entender que tú eres hijo de Dios, pero también entender que tú eres hijo del Rey de Reyes, hijo del Señor de Señores, hijo del único que ha podido salvarte de ti mismo y de tus propios pecados. Éramos huérfanos, éramos vulnerables, estábamos desamparados y sin protección, pero ahora somos hijos de Dios. Pero Juan no solamente dice, les escribo esto, hijos, sino que también dice, les escribo esto, el versículo 12, hijos, porque han sido perdonados. Y yo creo que esto, para algunos, esta doctrina del perdón de Dios es algo muy elemental. No, llevo escuchando el perdón de Dios hace tiempo. La pregunta es, ¿vives perdonado? ¿Vives como si fueras perdonado? ¿O vives condenándote a ti mismo? Por eso es que necesitamos un abogado en el cielo. Porque recibimos condenas horizontales de personas, porque Satanás está acusándonos constantemente delante del Señor y porque nosotros nos condenamos a nosotros mismos a cada rato. A cada rato. Y por eso Juan, que tiene 95 años y que probablemente son las últimas palabras antes de escribir Apocalipsis, le está recordando a una iglesia madura: ustedes han sido perdonados. ¿Y por qué creen ustedes que Juan está haciendo esto? Porque, mis hermanos, nosotros pecamos todos los días. Y yo todos los días necesito recordarme. Y necesito recordar cuán grande es mi pecado, pero cuán grande es mi Salvador también. Yo todos los días necesito recordarme cuando estoy pecando, cuando me las estoy embarrando literalmente, cuando estoy metido en el lodo. Señor, yo sé, estoy seguro que aunque yo esté pecando y vaya a recibir una disciplina de tu parte y me vayas a reprender quizás de tu parte, yo estoy seguro que tú no me vas a condenar. ¿Sabes por qué? Porque la condena que yo tenía que recibir la recibió alguien por mí, y fue Cristo. Cristo recibió la ira de Dios por mí para que yo recibiera su amor y misericordia. Cuando Juan está acordándole, recordando, afirmando a la iglesia, ustedes han sido perdonados, lo que Juan está diciendo es: recuerden y nunca se les olvide que ustedes han sido perdonados. Pero no fue un perdón porque sí. ¿Sabes qué significa la palabra perdón en el original? Aquí en este versículo, divorcio. Divorcio. Peculiar, ¿verdad? Divorcio porque por medio de Cristo Dios nos ha divorciado del pecado. Por medio de Cristo Dios ha quitado, ha retirado, ha separado el pecado de nosotros. Pero no solamente eso, Él, y la palabra teológica es imputación. Dios cogió mis pecados y los pecados de sus hijos, todos, y los puso sobre Cristo, los imputó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Tan profundamente que Él se sintió solo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no solamente eso es lo hermoso de la doctrina del perdón de Dios, sino que Él tomó la santidad de Cristo, la vida perfecta de Cristo, y lo que hizo fue que se la quitó y me la imputó a mí. La puso sobre mi vida. Y eso es hermoso, porque ahora Dios, el Padre, ya no me ve como pecador, sino como un hijo santo y justo. Pero no porque yo haya hecho algo bonito o buenas obras, sino porque inmerecidamente hubo un precioso intercambio. ¿Se acuerdan de la canción? Aleluya, glorioso intercambio. Hasta ahí. Glorioso intercambio. Hasta ahí. Yo sigo como predicador mejor. Sigo como predicador. Hubo un glorioso intercambio entre él tomando mis pecados y yo tomando su justicia. No en mi fuerza, sino por medio de su misericordia. Y lo tercero que Juan dice
es que somos sus hijos, míralo bien, versículo 12, somos sus hijos en que hemos sido perdonados, pero en que hemos sido perdonados en el nombre de Cristo. Mi hermano, y esto es hermoso, míralo bien, dice, les escribo a ustedes hijos, porque sus pecados han sido perdonados, pero no por lo que yo he hecho, no porque Dios se haya enamorado de mí y haya dicho, mira, Rubén es tan alto y tan hermoso y tan rubio que a mí me nace, tengo una pasión para perdonar sus pecados impresionante. Jesús ve y muere por él. No. No fue por mí que él murió. Fue por él que él murió. Él murió para su gloria, para su propia gloria. Él juró por él mismo hacer un pacto por nosotros y con nosotros. Y eso es hermoso, porque si fuera por mí, él nunca lo hubiera hecho, porque yo era obstinado en contra de él. Mi corazón huye de él. Él tenía que tomar a su hijo perfecto para que viniera a morir por mí. Su nombre, miren cómo dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Y esto es hermoso, mis hermanos, y yo quiero exhortarlos que no busques por ningún otro lugar una vía para ser salvo que no sea Jesucristo. Los pastores no te pueden salvar, y me estoy metiendo. Los psicólogos no pueden salvarte. Los psiquiatras no pueden salvarte. Los coaches no pueden salvarte. Un deporte no te puede salvar. Un libro no te puede salvar. Solo Cristo puede salvarte. Solo Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Dice, en ningún otro hay salvación. En ninguna otra persona. Tu esposo no te puede salvar. En ninguna otra persona. Tu novio no te puede salvar. Pablo no se casó y él era el hombre más gozoso del mundo. ¿Cuántos? No, yo sí me quiero casar, yo quiero permanecer casado. Pero digamos amén, por lo menos en fe. ¿Cuántos aménes hay? Por lo menos en fe por Pablo, pues, por Pablo. Dice, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, escúcheme bien, bajo el cielo, es decir, en la tierra, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre más poderoso que el nombre de Jesucristo. En ese nombre, en ese único hombre, nosotros, el ser humano, puede ser salvo. No es por Buda, no es por Mahoma, no es haciendo yoga, no es por ningún otro lugar. Solamente Jesucristo salva. Amén. Solo Jesús salva. ¿Y qué hace Pablo siguiendo en el versículo 13? Juan. Lo que hace es que, ok, listo. Ustedes ahora han sido asegurados en su identidad. Ahora yo les voy a decir en qué nivel de madurez están ustedes. Ustedes son hijos de Dios. Ahora, ok, yo los quiero confrontar a ver si eso ha cambiado sus vidas. Si el saber esta verdad ha cambiado sus vidas. Si es que son ustedes todavía unos bebés espiritual, jóvenes espirituales en la fe, o si ya son adultos espirituales en la fe, maduros espirituales en la fe. Yo quiero que tú hoy hagas algo importante, que tú te puedas preguntar, ¿en qué nivel estoy yo? Mira, no te avergüence mirar y verte en pañales. Es más, es bueno que te mires y te veas en pañales, porque cuando te ves los pañales puestos dices, ¿yo qué estoy haciendo? Yo soy un bebé espiritual y no me había dado cuenta. Papá, quítame los pañales. Es decir, cuando te ves y ves tus actitudes, que ahorita las vamos a ver, y te ves como un joven espiritual, tienes que desear crecer, no te puedes quedar allí. O si ya estás en tu etapa de madurez espiritual, tienes que desear seguir creciendo en tu madurez espiritual. No te puedes quedar allí tampoco.
Dice el versículo 13, les escribo a ustedes padres. En el original esta palabra padres viene de la palabra pater, que significa maduros en la fe. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, les escribo a ustedes los maduros en la fe. Le quita la palabra padres y le pone los maduros en la fe. Y son maduros por algo. Tienen una característica, y ahorita vamos a ir profundo en esta característica. Son maduros porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes, la palabra en griego es teknon, que significa jóvenes en la fe, porque han vencido al maligno. Tienen una característica, estos jóvenes han vencido al maligno. Les escribo a ustedes niños, la palabra aquí en griego es nepio o paidón, que significa niños, bebés espirituales, infantes espirituales. Y dicen, pero son hermosos, somos hermosos cuando somos bebés espirituales, porque conocemos al Padre. Dice, les escribo a ustedes niños porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes padres, otra vez les habla a los padres, a los maduros en la fe. Y les recuerda y enfatiza lo mismo, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes y ahora lo amplía un poquito más. Antes en el versículo 13, les había dicho, porque han vencido el maligno, pero ahora les va a ampliar a los jóvenes, espiritualmente hablando, un poquito más. Dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y han vencido al maligno. Vamos a ver entonces, miren cómo comienza Juan. Miren, escuchen. Juan le habla 2 veces a los jóvenes, no sé si se dieron cuenta. Juan le habla 2 veces a los jóvenes, Juan le habla 2 veces a los adultos, a los padres, y una sola vez a los niños. ¿Qué quiere dar a entender Juan? Que no podemos quedarnos en la etapa de bebés. Esa etapa tiene que pasar súper rápido y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Le voy a decir por qué algo, una sola cosa. Porque le hacemos daño a la iglesia. Porque estos bebés espirituales son los que van afuera y dicen que son cristianos, pero como no actúan como cristianos, dejan mal, no solamente la iglesia donde se congregan, sino el nombre de Cristo. Y dicen, y eso es lo que es cristiano, ese tipo es cristiano. Y sí son hijos de Dios, pero son bebés espirituales. Entonces mucha gente deja de venir a la iglesia por causa de los bebés espirituales. Entonces esa es una etapa donde tú no te puedes quedar eternamente. ¿Amén o no amén? Pero vamos a ver si somos bebés, jóvenes o adultos. Juan comienza de arriba hacia abajo, explicando los maduros espirituales. Y dice, estos son maduros porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Mis hermanos, estas personas son maduras en la fe porque conocen, dice. La palabra conocer viene de la palabra intimidad. Y muchas veces en la Biblia se refiere a relacionarse sexualmente hablando. Cuando Adán conoció a Eva, adivinen qué pasó. Quedó embarazada. Entonces aquí dice que el maduro conoce, se relaciona, tiene coinonía, tiene comunión profundamente. No es alguien ligero, no es alguien dominguero, no es alguien que no lee la palabra, no es alguien que se quedó en la orilla. Tú no te puedes llamar maduro si estás en la orilla, si no lo conoces profundamente. ¿Y qué conoce el maduro? Dice, al que ha sido desde el principio. ¿A qué me llama esto? Me recuerda el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Juan. El que ha sido desde el principio, a ese proclamo, a ese hemos visto, a ese enseñamos. ¿Qué me quiere decir Juan aquí? Que conocemos al eterno Dios. Que conocemos su eternidad. Que descansamos en que su eternidad es soberana. Que descansamos en que Él es eterno en su amor. Que descansamos en que Él es eternamente bueno.
que descansamos aunque no entendamos las cosas que están pasando a nuestro alrededor. El maduro en la fe descansa y dice, tú eres eternamente sabio y tú nunca te vas a equivocar, aunque mi hijo haya muerto. Aunque haya perdido 3, 4 bebés de mi vientre, tú eres eternamente bueno, Señor. ¿Se dan cuenta? Que esto no es superficial. Esta profundidad del conocimiento de un Dios eterno es vasta, es grande. Así que no te puedes llamar maduro en la fe si tú no tienes esa profundidad. Pero si no la tienes, tienes que anhelar llegar allí. Recuerdo a Job. ¿Sí recuerdan a Job? Capítulo 1 perdió todo. Capítulo 2 perdió todo. Capítulo 2, al final llegan los 3 amigos y empiezan a aconsejarlo, a culparlo. Tú, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 37 lo culpan. 37, 38, 39 lo culpan. Pero en el capítulo 42, si no estoy mal, Job dice, Señor, yo le he perdido todo. Yo he perdido a mis hijos. Mi esposa me trata mal. He perdido todas mis vacas, mi apartamento. Yo perdí, y es que yo no solamente lo perdí, tú decidiste quitármelo. Un hombre maduro en la fe dice, Dios dio y Dios quitó. Quítale un chupete a un bebé. Un bebé llora mientras estamos aquí en la iglesia porque no entiende. Un bebé pide comer mientras estamos aquí en la iglesia porque no entiende. Un maduro en la fe dice, Señor, tú diste, pero tú también quitaste. Sea el Señor alabado y adorado por siempre. ¿Se dan cuenta? Al final Job dijo, Señor, ahora entiendo. Yo era justo, porque el capítulo 1 dice, ¿no te has dado cuenta de este justo que tú tienes como hijo? Satanás hablando con Dios. Pero al final él dice, de oídas te había oído, Señor, no te conocía. Pero ahora tu proceso, ahora lo que tú me quitaste, ahora lo que tú permitiste que se me quitara, me ha llevado a conocerte mucho más. Es decir, el maduro en la fe tiene una fe probada, una fe estirada. El maduro en la fe no nace de la noche a la mañana. Son, mi hermano, horas quemándose las pestañas, conociendo al Señor por medio de la palabra. No crecerás nunca si vengo y te pregunto, ven acá, ¿cuánto tiempo has leído la palabra esta semana? Pastor, no mucho, pero me he escuchado unas prédicas por YouTube, mi hermano, sabrosas. Y yo escucho más o menos 5 canciones cristianas en el día. Eso te ayuda a mantenerte, no a crecer. El maduro en la fe tiene la certeza de que Dios es soberano, aunque no entienda lo que está pasando. Fíjense cómo dice Filipenses 3, del 7 al 8. Miren esto, amados. Es tremendo porque Dios quiere que todos maduremos. Dios no quiere que que su iglesia sea una iglesia bebé. Aunque Él sabe que es el proceso, es el comienzo del proceso. Porque una iglesia que no madura está enferma. Y te voy a decir qué pasa y por qué una iglesia no madura. Porque su liderazgo no ha madurado. 1. 2, porque no se predica bien la palabra.
Porque lo que se predica es lo que predica Daniel Habib, eso, y tú le das like. Y tú le das like a todos los coaches humanistas y le das like y lo posteas. Esas cosas no te van a hacer crecer. Porque la iglesia está llena de personas, la iglesia que no crece y madura, está llena de personas que lo que quieren es que le rasquen el oído para sentirse bien. Ay, así, pastor, dime que voy a ser próspero. Ay, me gusta. Pero háblame más. Dime que yo soy más que vencedor. Ah, sí, me gusta. La iglesia jamás va a crecer con esas medias verdades. Filipenses 3, del 7 al 8 dice, y me estoy demorando más en el maduro, porque es la meta. Porque ¿sabes quién en realidad es nuestro espejo, nuestro modelo? Cristo. Y cuando tú quieres llegar a la madurez espiritual, en pocas palabras, lo que quieres hacer es ser más como Cristo. Filipenses 3, 7, 8 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, el apartamento, mi nombre en la sociedad, toda la influencia que tengo, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mi hermano, tenemos que crecer, porque si tenemos un conocimiento borroso de Dios, tendremos una visión errada de la vida. Te lo voy a repetir. Si tú tienes un conocimiento borroso del Señor, vas a tener una visión errada de la vida, errada de la Biblia y errada de su obra. Entonces vas a empezarle a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dame, mío. Y Dios, no, ven, dámelo. Dame a Isaac, dámelo. Ven, dámelo. Confía, hijo, confía. Mío. Ey, déjate quitar el pañal. Mío. Ey, déjate limpiar. No. Ey, así son los bebés. Tendremos una visión errada de la vida, de la Biblia. Tomaremos versículos fuera de contexto y lo llamaremos mi promesa. Dios me está llamando a tal cosa. Porque es que yo lo leí, pastor, y que Dios me habló. Y lo sacas del contexto y eso se vuelve un pretexto para tú abrazarlo. Visión errada de la vida, de la Biblia y de su obra. ¿Somos maduros en la fe? La etapa de los jóvenes. Dice el versículo 14, no voy a ir al versículo 13 porque el versículo 14 está más extenso. Versículo 14 dice, les he escrito a ustedes tecnones, a ustedes jóvenes en la fe, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No, no, ni siquiera coma, y. O sea, tiene que suceder en un joven 3 cosas. Son fuertes, la palabra de Dios permanece, es decir, no puedes llegar a ser maduro en la fe si primero tu vida no está sustentada en la palabra. Un joven se caracteriza por su amor por la palabra. Un joven en la fe se caracteriza por su pasión por la palabra. Un joven en la fe se caracteriza por vivir y cumplir los mandamientos de su palabra. Hey, pero la palabra dice esto, ¿por qué estás haciendo esto, aquello? Porque me gusta, pastor. No me importa.
Pero si la palabra dice esto, no me importa. Un joven en la fe, escúcheme bien, se caracteriza porque ama. La palabra dice, está en ellos, retumba. Cuando el joven en la fe está pecando, dice, pero es que Señor, tu palabra dice esto y esto, estoy mal. Tengo que arrepentirme. Señor, como no voy a perdonar, tu palabra dice que si tú me has perdonado a mí, Efesios 4, yo tengo que perdonar. Tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice. Jóvenes en la fe. Mi hermano, yo no sé si esta ecografía que estamos haciendo hoy en la iglesia nos está revelando que tenemos pañales. Pero yo le doy gracias a Dios. Porque es que si no revela eso, nunca vamos a crecer. Ellos vencen al maligno porque permanecen en la palabra. Ellos vencen las tentaciones porque permanecen en la palabra. Recuerden cuando Jesús era joven en su ministerio. Mírenlo en la palabra. Que la palabra se predique a sí misma. Recuerden cuando Jesús era joven en su ministerio. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando era joven en su ministerio? ¿O qué fue lo que recibió? ¿Qué fue? Tentaciones. Él no había hecho un milagro. Él no había caminado sobre las aguas. Era joven en su ministerio. Todavía no era maduro en su ministerio. Su ministerio estaba joven, apenas comenzando. Recibió 4 tentaciones. Y él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Mi hermano, nunca vas a vencer al maligno si la palabra no permanece en tu corazón. Y nunca la palabra va a permanecer en tu corazón si no la estudias. Alguien dijo, un nombre extraño, Rob Brunansky, puede ser ruso. Dijo, escuchen esta frase, dijo, si quieres crecer para ser fuerte y dejar atrás la niñez espiritual, debes estar en la Biblia. Escuchen esta frase que es hermosa. Hasta que la Biblia esté en ti. Te lo voy a leer otra vez. Si quieres crecer para ser fuerte y dejar atrás las actitudes de niño, de bebé espiritual, debes estar en la Biblia hasta que la Biblia esté en ti. ¿Somos bebés espirituales? ¿Somos maduros espirituales? ¿Qué está diciendo la ecografía? ¿Hombre o mujer? ¿Maduros en qué nivel estamos en nuestro crecimiento? Y Juan termina describiendo a los niños. Y es hermoso. Es hermoso, familia, porque es nuestra entrada al reino de los cielos. Pero no nos podemos quedar allí. Y Juan dice que los niños, paidón, nepios, cuando tú veas a tu esposo actuando como bebé, dile, no seas nepio, no seas nepio. Él dice que los nepios, los niños, conocen al Padre. Eso es hermoso. Porque lo primero que nosotros necesitamos para entrar al reino de Dios es ser hijos. Es conocer al Padre. Lo que pasa es que estos bebés necesitan de su cuidado, de su protección paternal. Necesitan de la paternidad porque venimos de una vulnerabilidad. Venimos de vivir en las tinieblas. Entonces estamos necesitados de paternidad, de tener un padre que nunca nos deje. Pero recuerdo cuando nació Valentina, te va a pasar, Natalie, te va a pasar, Fajere. Estoy seguro que tu voz se va a mejorar. ¿Oíste? Vas a cantar mejor cuando nazca tu hijo. Por esto. Cuando nació Valentina, yo sé que todos los papás se van a relacionar conmigo. Estaba recién nacida, yo la cargaba. Y yo había leído, porque nosotros los padres leemos bastante en el doctor Google. Y había leído que cuando tú lo meneas, el cerebro se menea un poquito, se pega contra
contra la cabeza. Y entonces le da como sueño. Y yo la movía un poquito más, para que le diera un poquito más de sueño. Entonces, porque bueno, ya, Valentina, ya, no más. Mariana cansada allí. Y yo ya, me toca a mí, ya, no más. Bien. Entonces yo, le daba rum, gasecito, esto. Iba, acuérdense, papás, acuérdense. Yo miraba a Mariana y yo le decía, se durmió. Y Mariana, ¿y qué pasaba? ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque los hijos, los nepios, los bebés, no resisten que Dios les quite algo. No resisten el trato de Dios. No lo resisten. Cuando yo le quité el chupo a Valentina, que fue un error darle tanto, a Martina ya no se lo dimos tanto, solamente algunas veces. A mí me tocó cortar el chupo como tal. Y ella venía y lo agarraba con el diente y decía, con el diente no, con la encía, con los dientes de carne. Y así es que, y se le caía, y venía y lo agarraba, y no sé cómo hacía la bebé, y se le caía, porque es que no resisten el que se les quite algo. Porque nos apegamos a las cosas cuando somos bebés. Pero Dios, para nuestro crecimiento, es experto en meternos en procesos. Y la mayoría de veces, mi hermano, Dios lo que hace es que remueve cosas que para ti son importantes. Él te hace un examen en tu corazón y dice, tu hija es tu ídolo. Ok, tumbo a tu ídolo. Tu trabajo es tu ídolo. Tu seguridad, ¿tú crees que tu seguridad está en tu trabajo y no en mi bebé espiritual? Tumbo el trabajo. Y te zarandea, pero no para que te apartes, sino para hacerte crecer. Y un bebé espiritual no soporta eso. Llora enseguida. Lo más triste, mi hermano, es que ellos quieren leche, y la leche es importante para nutrirse, pero hasta donde tengo entendido, la leche de la lactancia nutre ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? ¿Algún médico aquí? Algunos dicen 6 meses, otros dicen 2 años, pero los nutrientes de la leche en lactancia se acaban. Entonces el bebé después tiene que tomar Nestún, mazamorra, yuca, carne, licuado, como sea, pero tiene que comer algo sólido. Los bebés no resisten lo sólido. Miren cómo dice 1 Corintios 3, del 1 al 3. Y con esto vamos terminando. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Ojo, ser bebés espirituales no está mal. Lo que está mal es quedarse siendo bebés espirituales. 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice: así que yo, hermanos, Pablo le está hablando a una iglesia, la iglesia en Corinto. En el capítulo 1, versículo 1, le había llamado los santos, es decir, esta gente era cristiana, pero eran bebés espirituales. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche, escúcheme bien, en otra parte en la palabra dice, ustedes ya teniendo que ser maestros, todavía tienen necesidad de leche, no han crecido. Dice, les di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos, miren esto, los bebés espirituales, por eso yo les decía al principio,
dejan mal el nombre de Cristo. Porque tienen celos, tienen discusiones, porque todavía tienen mucha de la carnalidad del mundo en ellos. La pregunta es, mi hermano, ¿en dónde estamos? La pregunta es, mi hermano, ¿vamos a seguir sentados en las sillas de la iglesia domingo tras domingo sin crecer? Yo le estoy pidiendo al Señor una iglesia madura. Una iglesia que aunque vengan 2, 3 personas, no importa la multitud, que quiera crecer. Y yo nunca he visto a un maduro en la fe sentado en la silla calentándola. Los maduros en la fe y aún los jóvenes en la fe dicen, y ellos han vencido al maligno, y ellos no vencen al maligno sentados en la silla. Ellos son guerreros. Ellos evangelizan. Ellos defienden la fe. Ellos se levantan en contra de Satanás, los jóvenes en la fe. Y ellos dicen, hay que dejar la masturbación, la dejo. Tenemos que casarnos, me caso. Tengo que dejar la vulgaridad, la dejo, pero no en tus fuerzas, sino por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de la palabra que tú has leído. Tengo que crecer, crezco, voy a crecer. Lo preocupante es que hay jóvenes en la iglesia, niños espirituales que están creciendo más rápidos que los antiguos de la iglesia. Porque cuando aparentemente llegamos a un momento de madurez, nos acomodamos y decimos, ya esto me lo sé, yo para qué voy para allá. Mujeres, yo para qué voy para allá, oye. Hablan siempre de la misma cosa. El servicio comienza a las 11:30, yo voy a llegar a las 11:55. Para que llegue temprano, ¿para qué? Y de vez en cuando llego como a las 12, como para ser puntual, pero a las 12. El servicio comenzó a las 11:30, pero yo llego a las 12, porque bueno, soy puntual a las 12. Pero al cine, de una. A Bianca, de una. Cuando me voy para Miami, 3 horas antes. Somos bebés espirituales, jóvenes espirituales, adultos espirituales. Mi hermano, ¿hace cuánto no estudias la palabra correctamente? Lo hermoso, ¿sabes qué es lo hermoso? Que Juan no comienza diciendo las características, sino nuestra identidad. ¿Sabes qué entendí? Que no importa en qué nivel estemos, somos hijos de Dios, perdonados por Dios, en el nombre de Jesucristo. Pero esa verdad, mi hermano, te debe llevar a que crezcas, a que pares de dejar de tu estancamiento espiritual y a que crezcas. Tenemos que desear crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Levánteme la mano. Puedes cerrar tus ojos donde estás. Y ahí con los ojos cerrados, solamente escúchame esto. Hombre nuevo que estás aquí, mujer nueva que estás aquí, que nos estás visitando por 2, 3, 4 veces. Hoy hemos hablado de las etapas del Hijo de Dios, pero quizás tú ni siquiera eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, estás perdido. Y si te mueres mañana, te vas para la condenación eterna. Dice la palabra, no yo, sino la palabra. Pero hoy tú tienes que desear, así como la iglesia quiere desear crecer. Hoy, si tú no eres cristiano, si no eres hijo de Dios, tienes que desear que Él sea tu Padre, entrar por lo menos por allí, por lo más hermoso.
conocer a tu Padre y que tú seas su hijo. Y yo te invito que hoy en tu corazón, escúchame, si estás escuchando esto, ya estoy seguro que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti. Y si tú dices, Señor, yo quiero conocerte como mi papá, esas palabras no fueron puestas por ti, fueron puestas por Él. Y el Espíritu Santo seguro que ya está haciendo una obra en tu vida. Señor, haznos crecer. Señor, llévame a crecer más. Yo quiero conocerte más, Señor. Más. Yo quiero tener más ganas de conocerte que de hacer cualquier cosa. Confróntame, Señor, cuando yo digo que no tengo tiempo para leer, pero sí tengo tiempo para ir a jugar fútbol. Aquí la cuestión es de prioridades. Porque siempre tenemos tiempo. Siempre tenemos tiempo. Señor, enciende un fuego en mi interior. Transforma nuestro interior. Hazme, Señor, que yo me arrodille delante de ti y no delante del pecado, que me causa placer 5 minutos y ya después me deja y me condena. Señor, haz que yo sea un joven radical de la palabra, un joven que enfrenta al maligno y que lo vence. Pero yo quiero ser como tú, Señor, un hombre maduro en la fe, mujeres maduras en la fe. Remueve, Señor, remueve mi árbol y haz que los frutos podridos caigan, Señor. Fortalece mis raíces. Haz que yo sea un modelo de papá para mis hijas. Que ellas sepan que yo soy cristiano y que quieran al Cristo que yo les estoy mostrando. Pero porque te conozco, te vivo. Porque ¿cómo voy yo a ser pastor de mi casa si ni siquiera te conozco? Señor, permítenos conocerte más. Te pedimos perdón, Señor, si hemos huido de ti. Permítenos conocerte más profundamente. Espíritu Santo, llévanos a conocer al Padre. Llévanos a conocer al único camino, la única verdad, la única vida, Jesucristo. Y Jesús, llévanos al Padre. Que arda, Señor, un fuego en nuestro interior. Que no volvamos atrás.